Muy buenas tardes, gracias por el espacio. Somos un pueblo que se trasladó a la ciudad de Cúcuta hace alrededor de más de 65 años. Tenemos ya casi 4 generaciones en la ciudad y entre ellas vemos que la segunda y la tercera generación ha ido perdiendo la lengua materna, sus usos y costumbres, la identidad cultural. Y agradecer primeramente al Creador que pude llegar del territorio y aún conservar la lengua nativa. Y esa es una de las iniciativas más principales, primordiales de poder buscar en la ciudad de Cúcuta, implantar y enseñar esta misma lengua a nuestras futuras generaciones. Hoy quiero presentarle a los guaguas del pueblo quichua. Vamos a darle un fuerte aplauso a estos niños. Es la semilla, la futura semilla que nos estará acompañando. Y quiero presentarle, por supuesto, a los taitas y mamas de nuestra comunidad quichua. Muchas gracias. Siguiente, por favor. La comunidad quichua de San José de Cúcuta somos un pueblo indígena que ha migrado desde las provincias de Azubay, Imbabura, Chimborazo, haciendo su recorrido por la carretera de aproximadamente 1850 kilómetros por el departamento de Nariño, estableciéndose en la ciudad de Cúcuta debido al auge del comercio de esta ciudad fronteriza. El primer quichua que llegó a Cúcuta fue hace 60 años. Bien, desde aquel periodo de tiempo, pues ya entrando en materia, el pueblo quichua no tuvo esa oportunidad de poder trabajar con sus familias en el tema de la revitalización, y en esta oportunidad, pues como realizaba la primera presentación en la mañana en la armonización es uno de los pilares importantes donde tenemos una comunicación tanto de gobierno comunitario como gobierno administrativo, municipal o gobernación, o en este caso nacional, con el gobierno nacional. Entonces, la armonización es de vital importancia porque allí nosotros encontramos el campo espiritual para poder darle valor al Creador, darle valor a la creación, a la Pachamama, y por supuesto saber que de esa creación proviene la medicina, y en aquella creación también los pueblos originarios vivimos respetando, salvaguardando todo lo que el Creador nos ha dado. Bien, ¿me puede ayudar? Bien. También tenemos la parte organizativa del Cabildo Quichua, en este caso el gobernador, que su lengua originaria es Curaca, el vicegobernador, que quiere decir Caticuraca, y ahí más abajo tenemos al secretario, que es Tucuita Quilca. El cuarto tesorero, o Midiu Huacaichi, es aquel que dentro de la cosmovisión del pueblo no existía el dinero, recurso, material, billete, y por lo tanto para los pueblos originarios siempre el recurso fue los frutos, y por esa razón nosotros hoy queremos presentar, porque esto representa la economía para los pueblos originarios andinos de la Blayala. Los granos representan y aún siguen representando como la economía principal, porque cuando los taitas se quedan sin los granos en sus tierras, en sus hogares, no tienen nada que sembrar. Entonces creo que ahí volvemos a entendernos con el pueblo Uma y por supuesto con los hermanos Barí, porque somos territoriales, y el pueblo Yupa y muchos otros pueblos más. Después tenemos al fiscal, al alguacil mayor, al vocal, al guardia. Aquí hay algo curioso. Ricuria Cuna,
Eso se traduce el que vigila lo que hay alrededor, o en otras palabras, guardianes de la naturaleza. Eso traduce Rikuriak Runa. Katy, va a terminar hablando conmigo quichua. Bueno, entonces aquí queremos presentar el periodo actual que nosotros tenemos, como es el caso del personaje que está aquí hablando, que es el Taita David como gobernador, y por supuesto el equipo de la junta directiva. Con todos los taitas llevamos este proceso. Por supuesto, el enfoque claro es revitalizar la identidad cultural de los pueblos originarios. Katy, bien, ¿qué es un cabildo indígena? De conformidad con el decreto 1071 de 2015, los cabildos indígenas son una entidad pública especial cuyos integrantes son miembros de una comunidad indígena elegidos y reconocidos por esta, con una organización sociopolítica tradicional cuya función es representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que le atribuyen las leyes, sus usos y costumbres y el reglamento interno de cada comunidad. Creo que esta mañana, no sé, todos pudieron ver al justiciero. ¿Cuántos no vieron al justiciero para presentarle? No, bueno, quiero presentarle nuevamente. El justiciero, hijo. Capitán Margie, no se me asuste. Usted afuera vestida de verde y los zampones salen corriendo. Pero aquí como autoridad voy a hacer salir a todos. Bueno, muy bien. Entonces quiero presentar al justiciero de nuestro pueblo. Este es el justiciero de nuestro pueblo. Aquí hay reglas. Y nadie podría entender o comprender sino solamente el pueblo que ejerce la jurisdicción especial. En este caso la justicia propia de los pueblos. Nadie podría lograr entender. La psicóloga ciertamente ya tal vez a lo mejor está pensando, están haciendo daño a los niños en el hogar. A los adolescentes le están haciendo daño. Pero ha sido la mejor forma de corregir para los pueblos originarios, para que mañana cuando ellos salgan a las ciudades, no importando si se encuentran en Colombia, si se encuentran en Europa, si se encuentran en Asia o se encuentran en Australia, ellos con la forma que han sido educados, es el mismo valor que van a aplicar ellos allá en un territorio donde ellos van a ser representados por un pueblo indígena que ciertamente vive al otro extremo del mundo. ¿Y cuál es? Shugyuyaya, Shukshunguya y Shukmaquilla. Amashuba, Amayuya, Amaquilla. Cuando estos principios principales, fundamentales, no obran en el pueblo se corrompe. El pueblo se corrompe, los líderes se corrompen. Pero cuando los líderes y el pueblo logran entender este valor a través del psicólogo, ciertamente el pueblo a donde vaya y se establezca, prospera. El pueblo prospera. El pueblo prospera, el pueblo fructifica cuando hay principios aplicados en su corazón. Bien, ya les presenté a mi amigo y a mi acompañante. Bien, vamos a seguir Catihuahua. ¿Qué es un camino urbano? La relación de los pueblos indígenas con su herencia cultural no se pierde ni se limita al factor territorial específico como un resguardo, pues esta se encuentra en su identidad étnica, asunto que se evidencia en los indígenas urbanos.
La lucha que cada pueblo tiene en sus territorios, y de verdad que a nosotros también nos afecta a nuestro corazón, a los hermanos que tienen territorio y que tienen que tener luchas y procesos de luchas a través de los grupos armados al margen de la ley. Es el caso de los hermanos Uba, que son saqueados de sus territorios por explotación minera y entre otras cosas. Pues el caso particular del pueblo quichua no es esa, porque no tenemos territorio, no estamos dentro de un territorio. Pero lo que sí en realidad se está perdiendo es algo que enriquece la nación, y quiero resaltar hoy eso. El gobierno nacional, el doctor Petro, ha dicho que Colombia es potencia de la vida. Y yo me he puesto a pensar, bueno, si Colombia es potencia de la vida y yo estoy escondido, la alcaldía no me conoce, la gobernación no me conoce, el Ministerio del Interior no me conoce, las entidades, los ministerios públicos no me conocen, pues ciertamente no existo, me perdí. Y por eso quiero hoy resaltar en este escenario, gracias a la ONIC, a la consejera, a Wilson, que nos hace el acompañamiento, la Policía Nacional y todas las entes que están aquí en este lugar, y por supuesto nuestra alta consejera étnica. Ella lo ha dicho de sus labios: no soy indígena, pero estoy en el lugar velando por ellos. Cuán maravilloso sería para nosotros que tuviésemos un líder que se ponga a la cabeza. Nosotros no solamente soñamos, creemos. Y hemos visto que la fe mueve montañas. Y la fe muchas veces nos ha permitido salir de la nada para obtener todo. Bueno, muy bien. Aquí tenía una flor que antes de arrancar era muy hermosa. El color amarillo representa para los pueblos originarios riqueza, desde la forma de concepción como lo pueda ver. Pero la riqueza, mucho más allá de lo material, la riqueza nuestra es la riqueza cultural. Y por esa razón nosotros hoy queremos presentar esta riqueza cultural. Pero cuán bello sería hacer una de las mayores manifestaciones, porque lo hemos hecho, celebrando las festividades propias de los pueblos originarios en un escenario abierto. No tenemos miedo a realizar presentaciones en escenarios cerrados. Lo más valioso para nosotros es tener un escenario abierto, donde en realidad la potencia de la vida pueda ser reflejada. No solamente se reflejará los pueblos originarios, sino también serán resaltados todos aquellos que nos acompañan. La gobernación, la alcaldía, también brillará juntamente con nosotros. El Ministerio de Cultura brillará con nosotros. El Ministerio del Interior brillará con nosotros. Si logran entender la cosmovisión y el valor tan importante de los pueblos originarios. Pero si no logran entender, ciertamente estaremos escondidos, procurando luchar. Por esa razón el refrán que en este lugar queremos dejar es eso: la cultura que enriquece y armoniza a los pueblos originarios. Doctora Lucero Godoy, frente a las autoridades territoriales que hoy están presentes en este escenario, en este segundo foro, qué bello sería, autoridades, que si nosotros nos unimos y tenemos una sola visión de la identidad cultural, nos podamos unir y podamos celebrar y mostrar que el norte de Santander tiene riqueza cultural. Cada uno de nosotros tenemos, pero si no trabajamos, nunca mostraremos eso. Estará escondido. La invitación es para que trabajemos. Katy. Bien, el censo. Según el último censo realizado en el 2022, actualmente somos 91 familias, equivalente a 302 personas dispersas
en diferentes barrios de la ciudad de Cúcuta, haciendo referencia que la mayor concentración de familias viven en la Comuna 1, barrio El Páramo y El Llano. Katy, bien. Actividad económica. La actividad económica principal de la comunidad es la Mindalae, que significa trueque. En sus inicios era la venta informal, ambulante de artesanías, bordados y artículos tejidos en lana, como bolsos, bufandas, además de chaquetas y ropa de vestir para dama. Con el tiempo se formalizaron, creando sus microempresas y mudándose a locales, y almacenes comerciales en el centro de la ciudad, ayudando a fortalecer la economía por medio de la creación de nuevos puestos de trabajo para los cucuteños. Ese es el pueblo quichua. Katy, bien, ya había resaltado esto, la cultura quichua, armonización. Es una espiritualidad que está ligada a la paz interior, al fortalecimiento de la práctica de valores, a vivir y disfrutar del equilibrio armónico que debe existir primero del ser consigo mismo para luego poder proyectar esa armonía con los otros y con la madre tierra. Katy, Katy. Bien, aquí tenemos otra riqueza más, tenemos la música. Calpay es el grupo musical de la comunidad indígena quichua, y aquí al lado derecho tenemos a uno de los taitas, que es uno de los que posee dentro de la comunidad este talento maravilloso que es la música. Cisalinas es el grupo de danzas de la comunidad, conformada por 8 niñas y 8 niños. Cuentan con sus trajes típicos y máscaras para sus presentaciones. Ese es el grupo Calpay de la comunidad quichua. Entonces, hoy queremos resaltar de que el Cabildo Quichua está activo, está trabajando con las semillas pequeñitas que hemos podido lograr a través del departamento y a través del municipio. Entonces, hacemos que lo poquito sea estirado para que pueda alcanzar para realizar todos estos procesos de revitalización. Katy. Bueno, muy bien. Hoy quiero presentarle algo hermoso que nuestros taitas han preparado. Soy naciente y reluciente, luna, lunita, lunera, mi cascabelera, ruda, ruruna, rumura y chica. Yeah.
hoja ni fruto en tu vientre. Brotan las semillas, mi medicina sana, cura el alma, sigue siempre sana. Guardianes, Huacura, siente y sana, desde Huicán hasta mi norte y Pachamama. Guardianes, Huacura, guardianes, Huasana.